maravilla poder disfrutar de este momento donde la presencia de Dios es tan real. Si en tu vida has experimentado algo igual, solo te tengo que decir que no es otra cosa sino el Espíritu de Dios que se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Dios es real, su Espíritu es real, su presencia es real, es innegable. No podemos evitarlo. Dios es así y Él está aquí. Sus promesas son reales y Él ha prometido que si 2 o 3 estamos congregados en su nombre, Él está aquí. Entonces, desde que llegaste aquí, provocaste la presencia del Señor. Y también dice que cuando nosotros le alabamos, que si todos nos unimos en alabanza y adoración, Él habita justo aquí en medio de las alabanzas de su pueblo. Así es que doblemente invocaste la presencia del Señor. Y si tu corazón está dispuesto para recibir, entonces la Escritura también nos enseña que cuando hay disposición, el Señor Él se deja encontrar por aquel que le busca. Así es que si tú has venido buscando al Señor, Él está aquí, porque Él está aquí donde tú estás buscando su presencia. Vamos, dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a su nombre. Aleluya. Qué maravilla de Dios. Y yo creo en mi corazón que Dios ha dispuesto de una palabra también para ti. Durante todo este tiempo, desde que arrancamos el año, hemos estado hablando de restauración. Hemos hablado de una cantidad distinta de áreas específicas de nuestra vida que atraviesan por procesos de restauración. Siempre un proceso de restauración nos lleva a una dimensión diferente. Quiere decir que Dios no se detuvo en el proceso, pero al ser restaurados, no solo somos renovados, estamos siendo actualizados. Y eso implica, escucha bien esto, que Dios no nos desecha como si fuéramos cualquier trapo de inmundicia, cualquier cosa vieja, porque Él mismo se encarga que a través de su Espíritu pueda renovarnos, restaurarnos y hacernos nuevos cada día. Esa es su intención. Aleluya. Ahora, hoy quiero hablar particularmente. La semana pasada empezamos sobre esta línea muy específica de la restauración en el Espíritu Santo. Y creo que abordamos 4 áreas importantes de restauración. Y hoy específicamente quiero hablar sobre la restauración de la obra del Espíritu Santo. Y como un subtítulo yo le he denominado nuestra misión. En otras palabras, si hay algo a que abocarnos en medio de este tiempo, es a poder buscar esa realidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo les anticipaba desde semanas previas que el Espíritu Santo no es solo un poder místico sobrenatural que se mueve el ambiente como si no fuera una persona, sino solo un poder externo. No, en el Espíritu tenemos poder, pero el Espíritu es la tercera persona de la Trinidad. Es igual y semejante al Padre y al Hijo. Significa que hay autoridad, que hay poder, hay funciones específicas que se generan a través, o que genera el Espíritu Santo, porque como en todas las cosas dentro de un cuerpo se distinguen por las funciones específicas, y el Espíritu Santo tiene funciones específicas que actúan a favor de nosotros como iglesia de Jesucristo. Por eso buscamos los dones del Espíritu, por eso buscamos los frutos del Espíritu, porque cada uno de ellos nos permite ser restaurados cada día en la realidad de Jesucristo, en la realidad de Dios en nuestra vida. Y la obra del Espíritu Santo es algo a lo que nosotros tenemos que enfocar nuestras fuerzas. Ahora, en este sentido y en el ambiente, en la sociedad en la que nos movemos, quizá no sea una de las cosas más sencillas, porque luchamos contra cantidad de cosas. Usted sabe que para nosotros abocarnos a una parte espiritual tenemos que reservar tiempo, tenemos que reservar espacios, tenemos que reservar oportunidades y no transgredirlas, de modo que podamos encontrarnos con esa parte sobrenatural de Dios a través de su Espíritu. Y a veces eso se convierte en lo más difícil para el ser humano.
nosotros colmamos o llenamos nuestras agendas o se llenan de actividades, y para cuando menos acordamos, a lo que menos dedicamos tiempo y espacio es a esas cosas poderosas, sobrenaturales, que son eternas. Y aunque esto lo he mencionado cantidad de ocasiones, es algo que quiero reiterar constantemente, porque depende no de que Dios actúe a favor de nosotros, Él ya lo ha hecho todo perfecto. Yo le tengo que decir que desde siempre el Señor ha anticipado lo mejor, lo mejor. Cuando Dios nos formó, y usted puede ir al libro de Génesis, ya esto lo he dicho en cantidad de ocasiones, cuando Dios nos formó, nos dio lo mejor de sí mismo, nos sopló en nosotros aliento de vida. ¿Y de dónde venía el aliento? De Él. Y no solo sopló en nosotros ese ruaj divino o ese pneuma en el Antiguo y Nuevo Testamento, pero además dice la Escritura que cuando nos formó, el molde que tomó o el referente que tomó fue su propia imagen y semejanza. Dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Dios nos ha dado siempre lo mejor. La segunda experiencia que tenemos en cuanto a la dádiva de Dios, al referente de lo mejor, tiene que ver con su Hijo, con Emmanuel, Dios entre nosotros. No nos dio cualquier cosa del cielo, aunque cualquier cosa del cielo es mejor que cualquier cosa de la tierra. Pero Él nos dio lo más preciado, que fue a su Hijo unigénito. Ya en sí Dios nos ha dado lo mejor por partida doble. Eso nos hace hijos de Dios por derecho y por justificación, porque nos formó y porque nos compró a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Pero como si eso no fuera suficiente, en una tercera línea específica, Dios nos ofrece todavía lo mejor. Y yo me refiero a una eternidad en Jesucristo y con Jesucristo. A veces nos aferramos a esta vida pensando que podemos encontrar mejores momentos en esta vida. Y en Jesucristo es posible, porque todo en Jesucristo puede encontrar una mejor oportunidad. Pero el Señor no nos tiene para este lugar. El Señor nos ha hecho a nosotros extranjeros de esta tierra para que tengamos el objetivo sobre la eternidad, que es lo mejor de la creación de Dios. Lo mejor de la creación de Dios, que podamos habitar en gloria con el Señor, donde habrá calles de oro, mar de cristal, mansiones que ha prometido a sus hijos. ¿Usted cree que en esta tierra encontremos mejor oferta? Definitivamente no. Nadie le ha dado lo mejor sino el Señor. Y el Espíritu Santo, en su función, es la garantía de que Dios nos ha dado lo mejor desde el principio de todos los tiempos. Por eso, para nosotros, Iglesia de Jesucristo, es menester que abracemos lo que el Señor nos ofrece. Ciertamente en este tiempo tenemos luchas, hay pruebas, hay situaciones, hay circunstancias, pero a pesar de ello y sobre de ello tenemos que seguir caminando hacia lo que Dios nos ofrece. Por eso la obra del Espíritu Santo es una obra no solo necesaria, pero urgente en nuestra vida. Es un objetivo que no podemos desfasar ni bajarlo del lugar de prioridad de nuestra vida, sino que tiene que ser lo número uno en nuestra búsqueda constante de las cosas de arriba, de las cosas de Dios. Usted necesita reservar tiempo, abrir espacio, poner en su agenda puntos de prioridad donde pueda encontrarse con el Espíritu Santo, porque a través de la obra del Espíritu Santo es que usted caminará con la esperanza sobre aún el momento sublime de encontrarnos cara a cara con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡A su nombre! ¡Qué maravilla de Dios! ¿Por qué soltarlo? ¿Por qué buscar algo más? No existe. Dios es lo mejor y su Espíritu Santo lo confirma en nuestra vida. El Espíritu Santo
Cuando la obra del Espíritu Santo se genera en nosotros, exalta a Jesús en nuestra vida. ¿Cómo es que nosotros podemos valorar lo que Jesús es si no lo vemos? Si viendo a las personas a veces no le tenemos el valor que es, mucho menos no viéndolos. Lo único que puede confirmar en nosotros la realidad de Jesús y exaltar la soberanía de Jesús en nuestra vida es el Espíritu Santo. Mire lo que dice Juan capítulo 15, verso 26. A ustedes yo les enviaré el abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Cuando abrazamos la realidad del Espíritu Santo y dejamos que el Espíritu Santo sea prioridad de nuestra vida, Él nos permite mantener vigente el valor de Jesús. ¿Cuánto vale Jesús para tu vida? Será el Espíritu Santo el que nos recuerde que hubo un sacrificio sumo en la cruz del Calvario, que fue la sangre del Cordero vertida a favor de nosotros, para que ya no vivamos más en la desesperanza de una vida maldita por el pecado, pero en la esperanza de una vida gloriosa en la presencia de Dios por la restauración, la redención que encontramos a través de Jesucristo. ¡Aleluya! ¿Cómo podemos demeritar o desvalorar tal sacrificio? Es muy sencillo. Si en este mundo dejamos que todo lo que gira a nuestro alrededor nos separe, pero cuando dejamos que el Espíritu Santo sea el centro de todas las cosas, es justamente Él quien nos recordará quién es Jesús. Es justo Él que se pondrá en la brecha a favor de nuestra humanidad y la deidad del Hijo de Dios que necesitamos para este tiempo. Es en este tiempo entonces que nosotros necesitamos trabajar en esa misión inicial de exaltar el nombre de Jesucristo. La obra del Espíritu Santo a favor, en ese sentido de exaltación a Jesús, nos permite entender que nuestra misión inicial no es hacer todo lo que hacemos. Estamos tan ocupados haciendo cosas y nuestra agenda se llena de hacer cosas, pero esa no es nuestra misión primordial. Nuestra misión primordial, Mateo 6:33, es encontrarnos con Jesucristo, buscando primeramente su reino por sobre todas las cosas. Usted me dirá, hermano, hay que trabajar. Sí, hay que trabajar, pero el trabajo de nada sirve si primero no es Jesús en su vida, porque todo es pasajero. Lo único que es eterno es Jesucristo. Aún el trabajo puede ser incierto si Jesús no es el centro de su vida y trae confirmación de lo que aquello que usted hace trae reconocimiento y trae gloria a su nombre. Segundo, a través de la obra del Espíritu Santo y resaltando a Jesús en nuestra vida, su función es dejar una viva y profunda impresión de Cristo, de modo que seamos conmovidos con su obra. ¿Cuántas cosas Jesús no ha hecho por nosotros? Entregó su vida, el precio de nuestra paz fue sobre de Él, por sus llagas somos curados. Es a quien que intercede a la diestra del Padre a favor de nosotros. Es el que se pone como figura primordial para que por gracia nosotros seamos rescatados, porque Dios no nos mira por la cantidad de errores que tenemos, sino por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Dios nos mira, mira a través de la óptica de Jesucristo, y el Espíritu Santo es el que nos recuerda y nos conmueve a entender lo que Jesús hace a favor nuestro. Y es donde tomamos y mantenemos el valor de Jesucristo. Es cuando no nos olvidamos de Jesús, porque el Espíritu Santo obra en medio de ello. Es el que nos muestra los dones necesarios para impulsar nuestra misión. Porque si nosotros reconocemos a Jesucristo y exaltamos el nombre de Jesucristo,
no solo lo queremos vivir en experiencia personal, pero anhelamos que muchos otros puedan entender y conocer lo que Jesús es. Si usted encuentra un tesoro de beneficio, y yo lo sé porque cuando encontramos una buena receta de algo, se la estamos compartiendo a medio mundo. Oye, a mí me picó un zancudo y me lo estoy quitando con esta pomada. Ah, pues a mí me picó otro, pues ponte la pomada. Y ahí lo andamos recomendando por todos lados. Si usted tiene el valor y reconoce el valor de Jesús en su vida, predicar, hablar, transmitir, proclamar no va a ser un problema. Jesús me rescató, te puede rescatar a ti. Jesús me renovó, te puede renovar a ti. Jesús me sacó del pozo cenagoso, de lo más profundo, de lo maldito de este mundo, para restaurarme a la bendición y a su gracia. Él lo puede hacer por ti también. Se va a convertir en un diario para nosotros estar hablando de Jesucristo, porque es el tesoro más grande. Pero eso solo se logra a través de la experiencia del Espíritu Santo, quien exalta a Jesús a través de nosotros. Exaltar a Jesús es darlo a conocer. El mundo tiene que saber de Jesucristo, y necesitamos el Espíritu Santo moviéndose en nosotros para que eso pueda ser una realidad. Segundo, el Espíritu Santo nos convence. Juan capítulo 16 verso 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. El Espíritu Santo es el que nos convence de la obra redentora de Jesucristo. Es el que nos convence de que necesitamos de Dios. Es el que nos convence de que hemos pecado, de que hemos fallado. Hoy se promueve en medio de nosotros una falsa moral. Mientras no sea tan malo, ¿por qué el Señor me tiene que juzgar? Como si alguien pudiera encontrar justicia en sí mismo. Por eso el Señor Jesucristo, cuando se encontraba frente a esa mujer samaritana que estaba siendo apedreada, Él dijo: quien sea libre de pecado, que arroje la primera piedra. Mientras Él seguía escribiendo no sé qué cosa en la tierra. Algunos teólogos dicen que a lo mejor se puso a escribir el nombre de todos los fariseos que estaban ahí, y uno a uno se empezaron a ir, porque ninguno se puede justificar a sí mismo. Solamente el Espíritu Santo es el que nos convence que necesitamos pedir perdón a Dios, pedir perdón a Jesucristo y invitarlo a entrar a nuestro corazón. El Espíritu Santo se convierte, y yo le he denominado, en el fiscal de Dios. Antes del juicio nos ayuda y trabaja en 3 áreas específicas. 1, nos hace sensibles al pecado. 2, quiere declararnos la justicia de Cristo. Y 3, nos convence del juicio que se avecina. 3 áreas específicas en función del Espíritu Santo. Ahora usted pensará: eso no se me va a pasar. No, hermano, es que no entendemos cómo el enemigo con sus artimañas nos hace pensar que estamos bien. Hay áreas tan profundas y tan íntimas en nuestra vida que han ido desarrollando cierta separación del Señor, y al menos que el Espíritu Santo, que vela por lo más íntimo de nuestra vida, esté en función, nosotros vamos a ser cauterizados en nuestra mente y en nuestra conciencia de las cosas que estamos produciendo mal. Hoy, como nunca esperábamos, porque pensábamos que eso estaba muy lejos, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Hoy se juzgan los tribunales aquellos que tratan de proclamar un mensaje de gracia, de bendición, de renovación, de restauración, mientras se defiende aquello que denigra, destruye el corazón del ser humano. Eso es una realidad, usted lo sabe.
Pero al menos que el Espíritu Santo funcione dentro de nosotros y nos haga sensibles al pecado de este tiempo, seguiremos destruyendo nuestro ser. Necesitamos urgentemente al Espíritu Santo. Yo le dije en un inicio, esto no solo es necesidad, es urgencia. Cuando usted tiene un caso urgente, no se espera. Hace lo que sea necesario para llevar el caso a donde puedan atender la urgencia. Hoy urgentemente la iglesia de Jesucristo necesita presentarse delante del trono de la gracia y buscar el oportuno socorro, buscar la presencia del Espíritu Santo, el fuego de su Espíritu trayendo a nosotros convicción del pecado. Pero es también el Espíritu Santo quien no nos permite deprimirnos al entender que somos pecadores. Porque si hoy encuentra tantos casos de depresión, es porque no han dejado que el Espíritu Santo les recuerde que están justificados. El pecado nos condena, nos deprime, nos pone en ansiedad. Pero entender que somos justificados por Cristo nos permite relajarnos, esperar en la obra de gracia del Señor. Sí la regué, pero bendito sea el Señor, que no me paga conforme a mis iniquidades, sino que en Jesucristo cargó todo para que yo pudiera ser restaurado. Dígame si eso no lo hace descansar. Nosotros merecíamos la muerte, pero Jesús pagó el precio de la muerte para que usted hoy tenga vida y vida abundante. Qué maravilla es el Señor. El Espíritu Santo trae a nuestra vida esa declaración de justicia a través de Jesucristo. Por eso urge que busquemos el Espíritu Santo. Por eso necesitamos Espíritu Santo, no solo para hablar en lenguas. Algunos estamos buscando quizá esa parte visible, notoria, de poder reflejar que somos llenos del Espíritu Santo, como lo dije en otras ocasiones, como si fuera la moda del siglo XXI, solo hacer cosas extraordinarias y sobrenaturales. No, es mucho más que eso. Es que podamos tener la capacidad para entender que somos justificados por Jesucristo. Y además nos convence del juicio que está hacia adelante. La paga del pecado es la muerte, la condenación eterna. Pero cuando somos convencidos a través de su Espíritu Santo de que nuestro abogado defensor, el que intercede por nosotros, es Jesucristo, Él nos permite caminar con paz, con tranquilidad, sabiendo que un día llegaremos a la presencia del Señor, sabiendo que un día Él dictará nuestro nombre y podremos responder con toda apertura y libertad cuando Él haga mención de nuestro nombre y entonces diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero es urgente. Necesitamos Espíritu Santo. Necesitamos desarrollar comunión con el Espíritu Santo para que no haya condenación en nuestra vida. Tercero, el Espíritu Santo nos regenera. Juan 3 versos 5 y 6 dicen: Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Y he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Solo puede ser regenerado en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo. La característica del Espíritu que Dios sopló en nosotros, si bien adoptó las condiciones de la maldición del pecado por nuestra desobediencia, también es capaz de ser regenerado en la fuerza, en la autoridad del Espíritu Santo que actúa dentro de nosotros. Uy, no, yo estaría en un grito, porque algunos merecemos
lo peor por lo que hemos hecho. Pero en el Señor somos restaurados, regenerados. La obra del Espíritu Santo nos permite nacer de nuevo. Todas las cosas son hechas viejas y aquí todas las cosas son hechas nuevas en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la fe, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque entendía la obra del Espíritu Santo que regenera el espíritu. Tan sencillo como que antes mi mente solo pensaba en lo más negativo y en lo más perverso, y de la noche a la mañana hubo una transformación, y lo que antes pensaba dejé de pensar. ¿Y cómo fue que hubo un proceso? No, es que cuando el Espíritu regenera, el Espíritu, todo eso que ha causado conflicto en nuestra mente es desechado en la obra gloriosa, sobrenatural, que solamente se genera en el Espíritu Santo. Aleluya. Es urgente. Lo necesitamos. ¿Cómo proteger la mente de nuestras nuevas generaciones? Enseñémosles Espíritu Santo. Guiémonos hacia la necesidad del Espíritu Santo. Si usted es padre, yo sé que ustedes son padres súper archi, recontra, mega responsables. Se les ve en la cara. Y yo sé que cuando se trata de escuela, pocos dejan que el hijo domine, a pesar de que un día se levante y diga: hoy no quiero ir a la escuela. Una vez un niño le dijo a su mamá, se levantó con esas pocas ganas de ir a la escuela, y le dijo: mamá, hoy no quiero ir a la escuela. Y la mamá le dijo: ay, sí, está bien, eso sucede. A veces nos levantamos así, sin ganas de ir a la escuela. Y el niño dijo: entonces no puedo ir a la escuela. No, sí vas a ir, pero sin ganas. Eso sucede en nuestra vida con Cristo. No significa que todos los días te vas a levantar con ganas de buscar el Espíritu Santo. Somos sangre y carne. Habrá días de lucha donde no tan sencillo puedo encontrarme con el Espíritu Santo, pero tengo que luchar. Sin ganas tengo que buscarlo. Dios ya sabe de qué estamos hechos. No te juzga por no tener ganas, te juzga por no venir al trono de la gracia. Nuestro objetivo es tener esa oportunidad para que haya una regeneración espiritual, y eso se produce en la presencia del Espíritu Santo. La cirugía del corazón se hace en el mejor quirófano del Espíritu Santo. Pero necesitamos venir a Él. Y en esa forma adquirimos la forma de un hombre celestial. ¿Por qué eres tan diferente? ¿Por qué eres? Sí, tenemos fallas, tenemos errores, tenemos situaciones, pero a fin de cuentas logramos volver a esa parte espiritual que nos redarguye y nos dice que a pesar de nuestros errores podemos pedir perdón y ser restaurados en una gracia diferente. Ese es el hombre celestial que actúa en nosotros. Aún en esta tierra podemos fallar, pero nos levantamos. Podemos tener errores, pero buscamos el perdón de aquellos a quien hemos fallado, para que ese hombre celestial pueda prevalecer en nuestra vida. Pero para que eso suceda necesitamos el poder del Espíritu Santo. Es urgente. Y finalmente, Jesús sopla en un nuevo orden de vida cuando somos regenerados en el Espíritu Santo. El punto de camino, de referencia a la senda que seguimos es diferente.
Nosotros hemos escuchado cantidad de testimonios de hombres y mujeres que han venido a los pies de Jesucristo y en una forma radical dejaron de ser lo que eran. En una forma radical sus conductas, sus hábitos cambiaron. Nosotros teníamos un buen hermano que era un gran siervo de Dios y muy amado de nosotros, nuestro hermano Antonino Rincón. El Señor lo transformó radicalmente. Él era una persona adicta al alcohol y era más el tiempo que vivía inconsciente por los efectos del alcohol que los tiempos de conciencia al no estar intoxicado. Y a pesar de que cuando el Señor lo encontró, él se negaba a venir a los pies del Señor precisamente por su intoxicación, cuando esa palabra penetró a pesar y a través de su borrachera, porque así fue. Él estaba intoxicado cuando lo alcanzó el Señor, pero el Espíritu Santo penetra la conciencia y llega hasta el subconsciente. Él abrió su corazón en medio de la borrachera y él testificaba y dice: al día siguiente amanecí y ya detestaba el alcohol. Ya no podía tomar una sola gota de alcohol. Ya nada más lo olía y me empezaban a dar náuseas y me vomitaba por solo el hecho de oler el alcohol. Hubo un cambio radical. Hubo un cambio radical. Eso es lo que Jesús sopla, un nuevo orden de vida. Hay áreas en nuestras vidas que viven esclavizadas a tantas tentaciones que el mundo trae en estos tiempos. Y decimos: Señor, ¿cómo voy a librar esta? ¿Cómo voy a librar aquella? ¿Cómo le voy a hacer si esto es casi imposible de superar? Dios lo hace a través de su Espíritu. Dios obra, genera un nuevo orden de movimiento y las cosas son diferentes. ¿Cómo lo vas a hacer? No te preocupes en cómo lo vas a hacer. Solo busca el Espíritu Santo y Él se encarga de que lo que tiene que ser generado sea generado. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Algunos no le entramos porque nos preocupamos: ¿cómo lo voy a hacer diferente? ¿Cómo lo voy a producir diferente? No se trata de ti. Lo que es espiritual, lo que tiene que ver con fuerza sobrenatural, el Señor lo genera. La Escritura nos enseña que cuando somos débiles, Él es fuerte. Que cuando no podemos, Él apenas toma espacio para hacer que veas lo imposible, porque todas las cosas son posibles en Jesucristo, a su nombre. Eso es el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que queremos abrazar y abrigar en este tiempo. Pero tenemos que invitarlo. Tenemos que invitarlo. Mis hermanos, hay mucho más que voy a decir, pero lo voy a hacer en las siguientes semanas. Hoy el Señor nos está llamando a que hagamos de este momento un momento de urgencia. Que seamos renovados, restaurados en el fuego de Dios, para que podamos ser la iglesia que necesitamos ser en este siglo. Sí es cierto, sí es cierto. Esta es la generación que mayores obstáculos tiene. Esta es la generación que mayores tentaciones se generan. Si es cierto. Esta es la generación que más lucha por mantener su concentración en las cosas que son espirituales. Si es cierto. Estamos invadidos por un cúmulo de información que se genera constantemente y que está a la mano de cualquiera. Si es cierto. Y la Escritura nos enseña que en estos postreros días se aumentaría la maldad. Eso es cierto, estamos anticipados de ello.
Pero la escritura también nos enseña que confiemos, porque Él ha vencido al mundo y sobreabundará su gracia, porque su espíritu sopla un nuevo orden en nuestra vida. Su espíritu sopla un nuevo orden en nuestra vida, y caerán a tu lado 1000 y hay 10,000 a tu diestra, pero no van a llegar a ti. No seremos esclavos del temor, no seremos esclavos de toda circunstancia que el enemigo trata de traer a este tiempo, sino todo lo contrario. Nos levantaremos erguidos, dando testimonio de que uno mayor está con nosotros.